Nos quedamos precisamente viendo ya este tema de suma importancia que son las máquinas de Turing. Vamos a ver varios resultados sobre máquinas de Turing, pero ya lo definimos, ya vimos que es una máquina de Turing, ya vimos varios ejemplos. De hecho, ahorita vamos a tomar un ejemplo, pero vimos que una máquina de Turing es, básicamente cuenta con un control finito, que es un conjunto de estados, eh, que es básicamente un autómata finito, casi un autómata finito, porque las transiciones son distintas, pero es casi un autómata finito porque contiene estados, contiene símbolos de entrada, un estado inicial y estados finales, además de la función de transición, ¿no? Que se mueve a través de los estados. Entonces es casi un autómata finito, pero como veíamos, este autómata finito va controlando una cinta finita. El autómata de pila, lo que controlaba el control finito, pues era una pila, pues básicamente una cinta finita, limitada, acotada, donde no teníamos aquí en la máquina de Turing tenemos un cabezal, y en el autómata de pila teníamos un cabezal, pero que nunca se mueve. Aquí el cabezal se puede mover a la izquierda o a la derecha, como vemos acá, nos puede mover a la izquierda o a la derecha. Y entonces nuestra máquina de Turing es como todavía algo más general que una automata de pila, ¿no? Tiene su control finito y tiene su cinta, que otra vez su cinta es infinita, entonces no es una pila, es una cinta infinita. Y el cabezal se puede mover a través de la cinta, lo que le da mucho más poder. De hecho, vamos a llegar a ver que básicamente es el poder computacional más alto que conocemos, ¿no? O sea, es lo que la computadora propiamente dicha, ¿no? Entonces ya vimos esta parte, ya vimos sus elementos, control finito, el cabezal de la cinta, etcétera, etcétera. Aquí precisamente lo vemos, entonces tenemos un control finito, donde están los estados, está guardando los estados. Tenemos el cabezal, que aquí lo representamos como una flecha que va leyendo la cinta y se puede ir moviendo a través de la cinta. La cinta no tiene inicio ni fin, es infinita, pero decíamos que teníamos infinitos blancos, ¿no? Y bueno, en general también vimos lo de descripción instantánea, porque las descripciones instantáneas nos van a permitir ver cómo está procesando las cadenas de entrada a nuestra máquina de Turing. Aquí vemos que esas descripciones Vamos a fijarnos únicamente en los símbolos de cinta que no sean blancos, o sea, los blancos vamos a ir ignorando, a excepción de que aquí están las excepciones, ¿no? Por aquí teníamos excepciones. Acá están, ¿no? A excepción de que precisamente requiramos verlos, pero en general los vamos a ignorar, ¿no? Si el estado, si el cabezal no nos está observando, los ignoramos. Entonces, eh, ponemos el estado y ponemos los símbolos de cinta y ponemos precisamente el estado lo ponemos en donde está el cabezal observando, o sea, previo a la posición del cabezal. Y entonces podemos precisamente describir el procesamiento de esta forma, ¿no? Estamos en un estado y precisamente si tenemos una regla que nos dice pasa de ese estado a otro nuevo, entonces cambiamos de estado, cambiamos el símbolo que está en el cabezal. O sea, aquí nos dice cambia XY por Y, entonces XY lo cambiamos por Y, que está acá Y. Pero precisamente también movemos el cabezal, o sea, como aquí el cabezal se movió a la izquierda, entonces ya no estoy en el mismo, ya no estoy escaneando X y Y, que sería acá Y, sino estoy ahora escaneando el que está a la izquierda, que sería XY menos 1. Entonces así vamos a ir viéndolo. Y bueno, tenemos las opciones que decíamos. Y decíamos que tenemos varias formas de representar las transiciones en la máquina de Turing, ¿no? Entonces, generalmente vamos a tener reglas finitas en nuestra máquina de Turing. Entonces, podemos describir una tabla porque tenemos estados finitos, ¿no? Tenemos un conjunto de estados finitos, el control finito finalmente, y tenemos los símbolos de cinta. Los símbolos de cinta incluyen a los símbolos de entrada, que son los A1 hasta acá, y símbolos de cinta propiamente que no necesariamente son de entrada, que son X1, XN, ¿no? Y tenemos el símbolo en blanco, que es el símbolo particular. Entonces, lo único que hacemos en esta tabla es poner los símbolos correspondientes, más bien las transiciones correspondientes, o sea, el estado al que pasa, el símbolo que escribe y hacia dónde se mueve en cada caso, ¿no? Entonces aquí veíamos un ejemplo. Aquí, por ejemplo, nos está diciendo que tenemos una transición que si está en Q0 y ve el 0, o sea, si el cabezal lee 0 en el estado Q0 del control finito, lo que vamos a hacer es movernos al estado Q1 en el control finito, cambiar el 0 por una X y movernos hacia la derecha. Y de hecho veíamos que lo que hacía esta máquina de Turing que estamos describiendo es procesar las cadenas de la forma 0. Bueno, aquí estaba más específicamente. Aquí no está. Creo que no, que era acá. Era acá. O sea, procesa cadenas con ceros y unos. 0 y 1. De hecho, está mal aquí porque sería 0n, 1n. O sea, son tanto ceros como unos. Porque precisamente, o sea, aquí voy a dibujar tantito. O sea, lo que tenemos, déjenme ver, es que, o sea, lo que hacemos es esto, nos damos Q0 y podemos poner un 0 y un 1. Entonces, lo que nos dice
te mueves a por ejemplo, en Q0, tenemos la regla que nos dice de Q0, si observas el 0, vas a pasar a Q1, vas a cambiar el 0 por X y vas a moverte a la derecha, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a cambiar el 0 por X, entonces cambiamos el 0 por X, nos movemos a Q1, entonces, y nos vamos a la derecha, entonces movemos el cabezal hacia acá, hacia la derecha, con el estado Q1, y ahora estamos observando el 1-1. Entonces en Q1, si observamos el 1-1, tenemos una regla que nos dice, déjenme una copia acá, si tenemos la regla de Q1, si observas el 1, te mueves hacia Q2, hacia el estado Q2, escribes y te mueves a la izquierda. Es decir, movemos el cabezal a la izquierda, o sea, se va a pasar para acá. Entonces ponemos acá Q2, y ahora está leyendo X, y aquí escribió Y, porque precisamente lo que nos dice es cambia 1 por Y. Entonces estaba leyendo 1, lo cambió por Y, se movió a la izquierda, y pasó al estado Q2. Entonces nos quedamos así. La cadena que ahora tenemos en las cintas X, Y, 1, ¿no? Y en Q2 tenemos la regla, de hecho, déjenme ver en Q2 qué pasa si vemos X. Así, precisamente tenemos la regla, si en Q2 vemos X, lo que va a pasar es que cambiamos a Q0, dejamos X como está y nos movemos hacia la derecha. Entonces hacemos eso, ¿no? O sea, lo que hacemos es movernos hacia la derecha. Bueno, dejamos X, nos movemos a la derecha, pero pasamos a Q0, y tenemos Y, y tenemos 1. Y entonces en Y, en Q0, entonces en Q0, decimos, si vemos Y, lo que vamos a hacer es movernos a Q3, dejar y movernos a la derecha. Entonces lo que nos dice es, bueno, aquí se queda como está, Y deja como está y muévete a la derecha en Q3. Entonces nos vamos a la derecha en Q3 y ponemos ahora estamos leyendo el 1, ¿no? Entonces estamos ahora en Q3 y aquí es donde falla, porque precisamente en Q3 no tenemos ninguna regla para el 1. O sea, aquí no tenemos nada. Entonces aquí lo que hace es que lo que va a pasar con esta máquina de Turing es que se va a tener, o sea, vamos a dibujarla, ¿no? O sea, lo que hace esta máquina de Turing es aquí está el control finito, vamos a ponerle XF, control finito. Aquí está nuestra cinta. En la cinta, pues tenemos X, Y1, y aquí en el control finito estamos en Q3. Estamos en Q3, y el cabezal está leyendo Q1, perdón, 1, perdón, 1. Y lo que va a pasar es que no dice, ya no hace más cosas. Entonces, lo que pasó es que se detuvo en Q3. Pero si volvemos a la definición de nuestra máquina de Turing, el único estado final era Q4. Entonces lo que hizo fue detenerse sin aceptar. Entonces no aceptó esta cadena. O sea, lo que decimos es que 0,1 no es aceptada por la cadena, por la máquina de Turing. Y ahorita vamos a ver eso, ¿no? O sea, ¿qué pasa con eso? Entonces, no aceptó la cadena. Entonces, de hecho, lo que generó, y de hecho esto es importante porque, como decíamos, las máquinas de Turing también pueden verse como funciones computables. O sea, tener una entrada, la entrada original era 0,1,1, y lo que salió, digamos, es XY1. No, pero esto sin aceptar, ¿no? Entonces, como que también está transformando los datos, que es también importante. Ahorita lo vamos a ver cómo podemos hacer funciones computables precisamente a partir de eso, ¿no? De sobreescribir o de sobreescribir las entradas para poder hacer sumas y, no sé, cosas de ese estilo, ¿no? Multiplicaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, aquí está otro ejemplo. Entonces, nuestra primera forma de representar nuestra máquina de Turing es con la tabla de transiciones, ¿no? Que va a ser la más común. Y otra vez, este no es el lenguaje que está aceptando, sino es ON, 0N, 1N, ¿no? Aquí me equivoqué y no es estrellita. Sí puede tener esto en las cadenas, pero las que acepta, las cadenas que lee, son de esta forma. O sea, las que acepta, las que llega al estado final con 4, ¿no? Entonces, si lo vimos, vamos, o sea, veamos que tenemos la forma de representar con la tabla de transiciones, que también lo teníamos con los autómatas finitos y los autómatas de pila, pero al igual que con los autómatas finitos y autómatas de pila, podemos definir un diagrama de transición, que es como, pues esto, la gráfica, ¿no? En este caso vamos a tener nodos que otra vez se van a asociar a los estados,
Q, eso es típico de todos los diagramas de transición. Recuerden, en los autómatas finitos, los nodos eran los estados, después teníamos las flechas que tenían asociadas los símbolos que estamos observando. Aquí en los arcos, precisamente en las aristas que van de un estado a otro, digamos de Q a P, vamos a etiquetarlos de esta forma. Va a ser X-YD, ¿no? Donde X es el símbolo que está observando en ese estado, o sea, el símbolo que observa el cabezal en ese estado. Y es el símbolo que va a escribir. Y D va a ser la dirección hacia la que se mueve. Entonces, la idea, por ejemplo, déjenme, vuelvo acá. Vamos a pensar una máquina de Turing bien simple, que no sé si hay. Entonces vamos a pensar una máquina de Turing de esta forma, ¿no? 0, 1. Ponemos acá, vamos a poner que le es 0 y 1 y X y B, no sé si eso. Entonces, vamos a ponerle así, ¿no? Entonces aquí en 0 vamos a decir, nos quedamos en Q0, escribimos X y nos movemos hacia la derecha, ¿no? Entonces, en Q1, vamos a decir, nos quedamos en Q0, escribimos 1 y nos movemos hacia la izquierda. Y en Q2, aquí decimos, bueno, en QX mejor, nos quedamos, pasamos hacia Q1 y entonces no estoy inventando, ¿no? Entonces, si vemos X, nos movemos hacia la izquierda, ¿no? Vamos a decirle. Entonces dejamos el X y nos movemos hacia la izquierda. Y en Q, y aquí ya, a ver. Y aquí vamos a decir que no acepta, ¿no? Entonces, vamos a decir que Q1 es el estado final. Entonces, Q1 es el estado final. Para que no haga nada. Es una máquina de Turing bien simple. Básicamente va a leer un 0, va a escribir un X, luego cuando vea el 1 se va a regresar y o sea, va a regresar hacia B, ¿no? Y va a aceptar. Básicamente acepta la cadena 0,1 y la transforma a X1, ¿no? Aceptándola. Pero lo que estamos diciendo es que precisamente el diagrama de transición va a ser, pues o sea, como un autómata finito, vamos a tener, los nodos van a ser los estados, el inicial va a iniciarse, precisamente va a ser, vamos a indicarlo con una flechita, otra vez Q0 es el inicial, después tenemos Q1, lo ponemos también aquí, y tenemos transiciones, vamos a poner, o sea, tenemos transiciones que van, por ejemplo, Q0 a Q0, aquí tenemos Q0 va a Q0, aquí también, y que va a Q1. Pero lo que nos dice es, bueno, si tenemos una regla, por ejemplo, aquí tenemos la regla en Q0, observa 0, entonces vamos a poner en Q0 observa 0, y ponemos una diagonal, y ponemos X y R, entonces vamos a poner, entonces si ves 0, tienes X, y te mueves hacia la derecha. A veces lo ponemos también con una flechita, no te mueves hacia la derecha. Entonces le ponemos la flechita o R, no importa, es simplemente anotación. Entonces eso pasa acá. Después, bueno, tenemos otra regla acá. Voy a poner, entonces, después tenemos, si ves 1, aquí simplemente la pongo encima. Lo que vas a hacer es dejar ese 1, vas a escribir, dejar ese 1 y moverte a la izquierda. Y después, la última que nos falta sería ahora acá, ¿no? Estás en Q0, ves X, o sea, aquí tendríamos que ver X porque pasamos a Q1. Entonces ves X, dejas X como está y te mueves a la izquierda, ¿no? Bueno, a la izquierda lo pusimos con flechita. Y ese es el diagrama de transición de esta máquina de Turing, ¿no? O sea, de hecho, podemos usar este diagrama para ver cómo acepta las cadenas. Por ejemplo, aquí pues podemos decir nuestra cadena Q0, bueno, nuestra cadena 0,1. Entonces, el cabezal iniciamos en Q0 y el cabezal siempre, recuerden, siempre, cuando inician, creo que no se le mencionamos, pero el cabezal siempre está leyendo el primer símbolo diferente de blanco de la extrema izquierda. Entonces, siempre está leyendo Q0, ¿no? Entonces, podemos irnos aquí. ¿Qué pasa? Por ejemplo, aquí tenemos Q0. Entonces, dice, estamos observando el 0. Pues lo que vas a hacer es moverte a la derecha, escribir, bueno, primero escribes X, entonces escribes X, te mueves a la derecha, te permaneces en Q0 porque la flecha va hacia acá, entonces te vamos a echar con Q0 y ya, ¿no? Y escribes X con esto, ¿no? Después acá, ahora estamos en Q0, estamos leyendo el 1, entonces lo que me dice es, ahora estás en Q0, estás leyendo el 1, entonces escribe ese 1 y muévete a la izquierda, o sea, te vas a mover hacia la izquierda, vas a permanecer en Q0, otra vez un ciclo, entonces quedas en Q0 moviéndote a la izquierda,
y dejas el 1 como está y te quedas así, ¿no? Y después, bueno, acá dice, ahora tenemos Q0, entonces estamos leyendo X, bueno, X está acá, entonces Q0, ahora te dice avanza hacia Q1, entonces lo que va a hacer es moverse hacia Q1, de hecho aquí se mueve a la izquierda, o sea, se mueve a la izquierda, bueno, Q1 es final, entonces lo ponemos en el circuito, pues se mueve a la izquierda, se mueve a la, pero moverse a la izquierda precisamente implica aquí un blanco, y entonces tenemos aquí un blanco, X lo deja como está y 1 como está, ¿no? O sea, lo que teníamos acá, o sea, si lo dibujamos como el control finito, pues aquí está nuestro control finito, aquí está nuestra cinta, y nuestra cinta quedó X1, aquí están las celdas blancas, o sea, todo lo que está blanco, y lo que pasó es que, bueno, aquí en Q1, pues precisamente como te moviste a la izquierda, o sea, estabas en acá, en Q0, pues estabas en Q0, y viendo X, entonces te moviste a la izquierda, entonces lo que pasó es que te moviste hacia acá, y entonces ahora estás observando un blanco. Y en este caso, como decíamos, la excepción es que ahora sí escribimos el blanco, porque pues ahora el cabezal está precisamente observando el blanco, no que estaría el blanco. Entonces, y bueno, aquí hay infinitos blancos, de hecho. Entonces, en este caso sí lo ponemos, ¿no? Entonces, este es un diagrama que nos dice precisamente cómo trabaja. O sea, podemos movernos, podemos ver cómo trabaja la máquina de Turing, tanto en el diagrama de transición como en la tabla de transición, ¿no? Entonces, son dos formas de ver. Igual este es más gráfico y este es como más, bueno, menos gráfico, más didáctico, más estático, ¿no? Este es más dinámico. Entonces, acá tenemos otro ejemplo en la presentación. Este es, por ejemplo, el diagrama de transición para la que teníamos acá, para la tabla que teníamos acá, ¿no? Aquí, por ejemplo, decíamos que Q4 era el final, entonces el Q4 es final, lo marcamos con doble circulito, el inicial es Q0, y precisamente, por ejemplo, aquí Q0 nos está diciendo Q0, si observas el 0, entonces reescribe el 0 como X y muévete a la derecha, ¿no? Que es lo que tenemos acá, ¿no? Pasas a Q1, perdón, acá, ¿no? Pasas a Q1, escribes X y te mueves a la derecha. Y bueno, así es lo único que hacemos acá, ¿no? Aquí, por ejemplo, cuando estás en Q1, lo que te dice es que si ves Y, dejes esa Y y te mueves a la derecha, o si ves 0, dejes ese 0 y te mueves a la derecha. Si ves el 1 en Q1, pues pasas a Q2, escribes Y y te mueves a la izquierda, y así, ¿no? O sea, ese es el diagrama de transición de esta máquina de Turing. Es un poquito más complicado, parece un poco al autómata de pila, ¿no? En el autómata de pila, otra vez, teníamos a la derecha lo que veíamos, el símbolo que veíamos de entrada, aunque también aquí poníamos el símbolo de pila, entonces aquí de hecho pues sería un poco equivalente porque la pila es como la cinta, entonces lo que estás viendo en la cinta, y después lo que vas a escribir. Pero, por ejemplo, en los autómatas de pilas, pues no teníamos las direcciones, porque recordemos, el autómata de pilas siempre está en el tope de la pila. Aquí lo que puede pasar es que sí nos podemos mover a través de la, de la cinta de la máquina de Turing, ¿no? Entonces, por eso tenemos que indicar hacia dónde nos movemos, derecha o izquierda, o bueno, lo que implique, ¿no? Y nos guiamos por este diagrama. Entonces, bueno, no sé si te queda alguna duda, ¿queda clara esta idea? Entonces, precisamente podemos usar el diagrama también para ver cómo nos vamos moviendo, ¿no? O sea, al final lo que vamos a estar haciendo constantemente es esto, ¿no? Va a ser las descripciones instantáneas. Entonces, tanto en la tabla como el diagrama nos pueden servir para hacer las descripciones instantáneas de las entradas en nuestras máquinas de Turing, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo. Entonces, no sé si hay dudas, preguntas. ¿Vamos bien? ¿Se está entendiendo esta idea? Déjenme ver si tengo algún ejemplito. ¿Por qué no? No tengo nada más complejo. Pues no, vamos a pasar a ese después, ¿no? Entonces, no. Está bien. Ahorita después vamos a ver otros ejemplitos por ahí, ¿no? Para hacerlo más interesante. Entonces, bueno, esto va a ser muy importante, ¿no? Esto, como decíamos, ahorita estamos viendo que precisamente la máquina de Turing puede, pues, computar funciones. Se puede, bueno, más bien lo que puede hacer es tomar una entrada, o sea, tomar una entrada de la cinta y regresa a otra entrada. Quizás si regreso un poquito a esto, porque eso es muy importante. ¿Cuánto tiempo nos queda? O sea, por ejemplo, acá puedo copiar ¿verdad? O sea, acá tenemos nuestra, vamos a retomar este, ¿no? Así, déjenme estar en pizarrón. Sí. Ahí, ya estoy en pizarrón, ¿no? ¿Lo ven o no lo ven? No está ahí pizarrón. Aquí está, ¿no?
Entonces, por ejemplo, acá teníamos esta máquina de Turing descrita por este diagrama de transición. 0, X, teníamos Q1. Voy a omitir las bolitas. Pues aquí teníamos Y, nos movíamos hacia la derecha y teníamos 0, 0 y nos movíamos hacia la derecha. Después nos movíamos hacia Q2 y Q2 nos movíamos con 1. Escribimos y regresamos a la izquierda. Y en Q2 tenemos dos casos. Cuando vemos Y, dejamos Y nos movemos a la izquierda. O cuando vemos 0, dejamos 0 y nos movemos hacia la izquierda. Y después teníamos acá otra transición. Podemos pasar de Q2 a Q0 con X. Dejamos X y nos movemos hacia la derecha. Y de Q0 pasamos a Q3 con Y y nos movemos a la derecha. Y acá tenemos un ciclo Y, derecha, y llegamos al estado final. Este sí lo pongo como doble círculo porque este es final, con BB, ¿no? BB y derecha. Entonces, precisamente, o sea, por ejemplo, nosotros podemos empezar nuestra máquina de Turing, tenemos nuestro control finito, Q0, y vamos, aquí está este es nuestro cabezal. Entonces vamos a pensar que iniciamos, en la cinta tenemos 0,1, ¿no? Entonces 0,1, lo que va a hacer esta máquina, pues ya sabemos, ¿no? Va a ser Q0, entonces Q0 va a leer el 0, el 1, y nos va a decir, bueno, va a ser el 0, entonces escribe una X, muévete a la derecha hacia Q1, y ves el 1, entonces en Q1 te mueves a, ¿qué pasa? 1, te mueves a la izquierda, o sea, te mueves a la izquierda hacia Q2, ves X, y 1 lo escribes con Y, y entonces lo que tienes acá, Q2, si ves, estamos pensando acá, Q2, hice mal. No sé si está bien. Q1, Q2, X. Entonces si ves X, te mueves a la izquierda, hacia Q0, y ves y quedas así, ¿no? Y después, especialmente este de acá, ¿no? Después, aquí estás viendo Y en Q0, entonces Y dice, bueno, deja Y como está, y muévete a la derecha, y pasas hacia Q3, y estás viendo un blanco, y entonces te mueves hacia acá, queda QY, blanco, Q4 blanco, y acabaste, ¿no? Ya no tienes nada más que hacer. Entonces, de hecho, lo que vemos es que, y lo voy a dibujar acá, o sea, lo que pasó es que la máquina de Turing pasó en el control finito a Q4, y lo que pasó acá es que tenemos ahora X y Y, y bueno, de hecho tenemos dos blancos, ¿no? Entonces se movió hasta acá, pero lo que acabó en la cinta fue X y Y. Entonces como que lo que hizo, o sea, podemos pensarlo así, fue una función que tomó 0 y 1 y nos regresó X y. Se regresa algo, ¿no? Como que deja algo en la cinta. Entonces esa es la idea de la función que vamos a hacer. Por ejemplo, podríamos hacer una función que invierta, que haga como el inverso, ¿no? O sea, que a X lo transforme en 1 y 0. Y de hecho aquí, los dejo como de tarea moral, y pues pueden hacerlo aquí, ¿no? Por ejemplo, ya cuando estén acá, por acá, pueden reescribirlos como al revés, ¿no? X lo escriben en 1 y Y lo escriben en 0, y les va a dar una función que va a invertir los valores, ¿no? Entonces, se pueden hacer funciones de este estilo, que hagan cosas, o sea, que empiece con una entrada en la cinta y que termine con una salida en la cinta. Entonces, eso también lo podemos hacer. De hecho, podemos hacer más. Por ejemplo, aquí, esta transición, por ejemplo, yo podría aquí poner una transición en lugar de escribir B, me escriba, no sé, otro símbolo, ¿no? Un símbolo de gato, ¿no? Por ejemplo. Entonces, lo que haría acá sería como escribir un símbolo gato, y entonces lo que haría esta función pues sería
como escribir XY y un símbolo de más. O sea, podemos ocupar precisamente otros espacios de la cinta que están en blanco para, si la salida es más grande que la entrada, pues escribir esos valores, ¿no? Entonces, precisamente lo que vamos a ver ahora es cómo podemos usar, cómo podemos usar la máquina de Turing para computar funciones, que es algo súper importante de las máquinas de Turing, porque al final, como ustedes saben, pues, o habrán oído y como vamos a ver, las máquinas de Turing son modelos de computadoras, de computación. Entonces, pues lo que hacen las computadoras es tomar una entrada y regresar una salida. Entonces, vamos a hacer la misma idea. Aquí precisamente lo que vamos a tener es una función cuyo argumento va a ser la cadena de entrada. O sea, hago en código, bueno, el código que sea, porque al final lo que puede estar en la cadena, en los símbolos de entrada, pues puede ser cualquier cosa, números, letras, etcétera, etcétera, aunque generalmente van a ser dígitos binarios, es lo más común, ¿no? O sea, la idea es, por ejemplo, que sean binarios, aunque no necesariamente. De hecho, la máquina de Turing, como tiene el alfabeto sigma, pues el alfabeto sigma puede ser cualquier cosa, puede ser letras, cadenas, ABC, pueden ser varios números, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo más común es que sea binario, precisamente porque también las máquinas pues, trabajan binariamente, entonces son un modelo de la computación que es la máquina, ¿no? Y el resultado, pues al final, como decíamos, va a ser lo que la máquina va a escribir en la cinta al terminar de procesar la cadena. Entonces eso también va a ser la salida de la máquina de Turing. Entonces vamos a ver un ejemplo, vamos a ver una función sencilla, de hecho, porque realmente sí es difícil definir funciones específicas en la máquina de Turing. Vamos a ver otro ejemplo un poquito más complicado que va a ser el de la multiplicación, me parece. Pero vamos a empezar con uno bien simple, que va a ser como la resta, pero se llama función bonus en lugar de minus, o sea, en lugar de menos, vamos a decir la función bonus, porque es como restar, ¿no? O sea, tenemos dos enteros m y n, y si restamos a m, pues o sea, va a ser, o el resultado, si el resultado es mayor a 0, va a ser el resultado, ¿no? O sea, si n es menor a m, entonces nos va a dar algo, el resultado normal, pero si n es mayor a m, el resultado sería negativo, le vamos a dejar en 0. Entonces va a ser la función bonus que le representamos como con un menos con un puntito arriba, va a ser o el resultado de la resta, si ese resultado es mayor a 0 o 0, ¿no? O sea, porque si es 0, si digamos el resultado es negativo, entonces lo va a llevar a 0. Es lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces, esa es la función bonus, es como una resta de naturales, que cuando la resta es menor, o sea, es menor al 0, que es el primer natural, pues nos regresa al 0, ¿no? Entonces vamos a definir nuestra máquina de Turing, va a tener 6 estados, una máquina más compleja. Entonces va a tener 6 estados. Vamos a representar precisamente los enteros m y n como con cadenas binarias. Vamos a ver el código que vamos a usar. Entonces vamos a usar nada más 0 y 1. Y vamos a usar los símbolos de la cinta como 0 y 1 y ves, ¿no? O sea, como otra vez lo que vamos a estar escribiendo en la 0 y 1, los códigos de los 0 y el 1, y pues vamos a tener blancos que son los símbolos comunes. Y el estado final va a ser Q6. Entonces la entrada, el código que vamos a usar va a ser que vamos a tener tantos ceros como m, o sea, m lo vamos a representar por tantos ceros como m, entonces si m es igual a 2, entonces tenemos 2 ceros, si m es igual a 6, tenemos 6 ceros, entonces va a ser 0, 0, 0, 0 de entrada, y la salida va a ser, perdón, y n va a ser, vamos a separar los m y n por un 1, entonces el 1 nos va a servir como separador. Entonces, los primeros ceros van a ser m y los segundos ceros van a ser n, ¿no? Entonces, lo que esperamos de la salida es que precisamente el resultado final, o sea, lo que quede en la cinta, va a ser el número de ceros que sea la resta o la función bonus entre m y n, o sea, m menos n, ¿no? Otra vez, si es negativo, pues va a ser 0. Y si no es negativo, pues va a ser, por ejemplo, 3 menos 2 va a ser 1. Entonces va a ser un 0, ¿no? Por ejemplo. Entonces es como lo vamos a representar. Vamos a usar los ceros para representar como contadores, ¿no? Como números que van, o sea, el primer 0 es 1, el segundo 0 es 2, etc. Entonces va a ser la forma. Y esta es nuestro autómata, nuestra máquina de Turing que vamos a definir. Va a ser esta de acá, no está tan complicada, es hasta cierto punto sencilla, y es esta, ¿no? O sea, ahorita la describimos, pero cuando estamos en estado 0, pues si vemos el 0, pasamos a 1, que es lo que estamos haciendo acá, o sea, con 0 escribimos un blanco y nos movemos, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo trabaja, vamos a ver, déjenla, la hacemos, entonces vamos a dibujarla acá, o sea, lo que estamos diciendo, vamos a dibujar la tabla, que creo que es más sencilla. Entonces tenemos 6 estados, vamos a poner acá, Q0, Q1, y vamos describiéndola, Q2,
Son bastantes estaditos, pero bueno, Q3, Q4, Q5 y Q6. Y vamos a ver qué hace. Entonces, precisamente las cadenas siempre van a empezar con 0, ¿no? Entonces, en 0, si estás en Q0, lo que vamos a hacer es como borrar el primer 0. Entonces, te quedas pasas a Q1, borras el primer 0 y te mueves a la derecha. Eso para la flechita acá. Y bueno, eso pasa acá. Después, en 1. ¿Qué pasa si observas en 1? Pues bueno, aquí lo que está diciendo es que no hay 0. De hecho, si no hay ceros, pues el valor sería 0. Entonces lo que vas a hacer es pues, borrar el 1. Y de hecho, pues vas a pasar a Q5, perdón, Q5, ¿no? O sea, en Q5 lo que vas a hacer es como ya borrar todo porque ya te va a quedar, o sea, lo que te va a quedar en la cinta cuando empiezas con 1 es nada, ¿no? Porque precisamente tienes, los primeros ceros representan a M y lo que venga después pues es menos N. Si tienes 0 ceros, o sea, si no tienes ningún 0, pues es 0. Pero si tienes más de un 0, o sea, 1 o más ceros, entonces sería 0 menos eso, hasta que hay un número negativo, entonces lo que va a hacer es borrar todo, ¿no? O sea, dejar nada en la cinta. Entonces, en Q5 lo que vamos a empezar a hacer es borrar todo, ¿no? Entonces, por eso nos mandamos hasta Q5. Y después, bueno, en B no vas a hacer nada porque pues, si estás en Q0 y no observas nada, pues es que no hay nada en la cinta, ¿no? Entonces no vas a hacer nada. Y bueno, entonces en Q1, precisamente aquí lo que vamos a hacer, pues puede haber más ceros, entonces lo que vas a hacer en Q1, si ves un 0, vas a quedarte en Q1 y vas a moverte a la derecha esperando poder ver más 0, o bien puedes ver un 1. Entonces si ves un 1, lo que vas a hacer es ahora moverte a Q2, que sería como o sea, aquí en Q0 vas a ir procesando los ceros del primer entero, del primer número, y después si ves un 1 es el separador, entonces lo que vas a hacer es dejar ese 1 y moverte a la izquierda, pero pasar al estado Q2, donde vas a empezar a procesar precisamente los ceros del siguiente estado. Entonces en Q2 puedes ver otro 1, que sería un caso extraño, pero en Q2 si ves otro 1, a ver, no sé si está bien. Te mueves a Q3, dejas el 1. Ah, no, perdón, si ves el 0, ¿no? O sea, lo que haces en Q3, precisamente si ves, o sea, lo que vas a hacer es ver un 0, en Q2, perdón, vas a ver un 0, o sea, que sean los del otro 1, vas a escribir un 1 y te vamos a mover hacia la izquierda, lo que estamos diciendo, hacia la izquierda, ¿no? Después, si ves un 1 en Q2, entonces precisamente lo que vas a hacer es como que te moviste, o sea, por ejemplo, acá te mandó hacia acá, entonces vas a moverte, vas a dejar ese 1 en Q2 y vas a moverte a la derecha. Bueno, estoy combinando, ¿no? Estos son derechas también, ¿no? Entonces, nada más para derecha y derecha, ¿no? Esa es flechita. Y entonces, si ves un blanco, aquí sí podrías acabar, porque precisamente ya viste el 1, entonces ya podrías ver un blanco, entonces pasas a Q4, dejas el blanco y te mueves hacia la izquierda. Luego en Q3, ¿qué vas a hacer en Q3? En Q3, si ves un 0, vas a quedarte en Q3, vas a dejar el 0 y te vas a mover a la izquierda. Y eso que como que vas a regresar vas a un 0 y te regresas hacia los valores anteriores, ¿no? Si ves un 1, lo que vas a hacer otra vez es quedarte en Q3, dejar el 1 y moverte a la izquierda. O sea, otra vez como que hacemos, de hecho hacemos lo contrario que en Q2, ¿no? Y después si ves un blanco, también vas a hacer lo mismo, te vas a mover, bueno, aquí te vas a mover hacia Q0, vas a dejar un blanco y te vas a mover a la izquierda. No, perdón. Hacia la derecha, sí. Hacia la derecha. Entonces, hacia la derecha también, ¿no? Entonces, aquí como que, si es el último blanco, ya te detuviste, ¿no? Porque ya te pasaste a Q0, ¿no? Entonces, aquí como que se para. Entonces, en Q4, ¿qué vas a hacer en Q4? En Q4, si ves un 0, te quedas en Q4, y dejas el 0 y te mueves hacia la izquierda. Haces lo mismo que en Q3. Si ves un 1, aquí lo que vas a hacer es borrar ese 1 y moverte a la izquierda. Y si ves un blanco, vas a pasar a Q6, que es el estado final. O sea, de hecho, aquí ya llegaste al estado final. Vas a escribir un 0 y vas a moverte hacia la derecha. En Q5, lo que vas a hacer, ahí decíamos que como que hicimos, vamos a eliminar, de hecho, lo que va a hacer es borrar. Entonces, para tener el 0, entonces, en Q5 vas a borrar, si ves un 0, y te vas a mover a la derecha, y si ves un 1 también, o sea, lo que vamos a hacer aquí es puro borrar, ¿no? Que el estado 5 se dedica solamente a borrar.
Pues borra y se mueve a la derecha. Y también, pues el Q6, digo, aquí pasa Q6, borra, digamos, aquí no hay nada que borrar, pero deja el blanco y se mueve a la derecha. Y Q6, como es nuestro estado final, le podemos poner aquí una estrellita de estado final, no hacemos nada, ya nos detenemos. O sea, ahí ya siempre se detiene. Entonces vamos a ver un pequeño ejemplo, precisamente de cómo funciona esta función minus, para que veamos, pues, cómo trabaja, ¿no? Cómo precisamente hace las restas. Entonces vamos a suponer, o sea, vamos a suponer que queremos hacer la función minus. Voy a ponerlo en azul. De 3 menos 2, ¿no? Para que sea sencillo. O de 2 menos 1. De 2 menos 1, para que sea rápido. Porque luego es tardado. O sea, porque tienen que procesar cada cero, entonces 2 menos 1. Entonces lo que vamos a hacer es, como decíamos, vamos a codificarlo como dos ceros, el separador 1 y un 0 que le restamos. Entonces, esta es nuestra codificación. Nuestra máquina de Turing, entonces, su cinta va a tener, como decíamos, 0, 0, 1, 0, ¿no? O sea, va a ser su cinta inicial. Aquí está su control finito, que siempre inicia en estado Q0, y va a estar leyendo el cabezal inicial. Entonces, vamos a hacerlo por descripciones instantáneas. Entonces, tenemos Q0, tenemos 0, tenemos 0, tenemos 1 y tenemos 0. Entonces, estamos leyendo el 0 y nos dice, cuando lees el 0, avanza hacia Q1, muévete, o sea, borra ese 0, entonces vas a borrarlo, ya ni le voy a escribir, bueno, vas a escribirlo como blanco, pero realmente no estamos escribirlo, porque lo que hicimos fue movernos hacia la derecha con Q1, y después, y ya no, y bueno, lo demás quedó. Entonces, aquí había otro 0, entonces quedamos este 0 de acá, aquí queda el 1, y aquí queda el 0. Entonces, ahora estamos en Q1, estamos viendo el 0, entonces, lo que nos dice, si estás en Q1, ves un 0, deja el 0, muévete a la derecha y quédate en Q1. Entonces, lo que hacemos acá, ya no, este blanco lo vamos a ignorar, entonces este blanco ya no vale. Entonces, aquí quedó el 0, nos movimos hacia la izquierda, con Q1, ahí, con Q1. Estamos viendo ahora el 1 y nos movemos al 0, ¿no? Entonces, ¿acá qué pasa? Entonces, estamos en Q1. En Q1 me dice, bueno, si ves un 1, pasa a Q2, y deja el 1 y muévete a la derecha. O sea, dejamos el 0, no le hicimos nada. El 1 lo dejamos como está, nos movemos hacia la derecha y pasamos al estado Q2. Y bueno, acá está el 0. Entonces ahora estamos leyendo el 0. Entonces estamos en Q2 y leemos el 0. Entonces lo que nos dice es, bueno, si estás en Q2 y lees el 0, escribe ese 0 como 1. Entonces, escribe ese 0 como 1, muévete a la izquierda y pasa a Q3. Entonces lo que está diciendo es, bueno, aquí te dice, nos vamos a la izquierda, nos vamos hacia acá. Pasamos a Q3, y bueno, a este 1 no le pasa nada, y este 0 nos dice, escríbelo como 1. Entonces pasamos a esta configuración. Y ahora estamos en Q3, entonces en Q3 estamos viendo el 1, y nos dice, bueno, otra vez en Q3, ahora muévete hacia la izquierda, o sea, nos movemos hacia la izquierda Q3, nos quedamos en Q3, y dejamos ese 1 como está, entonces quedamos así, ¿no? 0, 1, o sea, nos movimos de Q3 hacia la izquierda, y estamos en 0, 1. Entonces ahora estamos en Q3 y vemos un 0. Entonces lo que nos está diciendo es, bueno, ahora estás en Q3, estás viendo un 0, deja ese 0 como está y muévete a la izquierda. O sea, lo que nos hicimos fue movernos un espacio hacia acá, pero acá obviamente pues está el blanco, ¿no? Entonces movemos hacia acá, es el blanco anterior, ¿no? Entonces, nos movemos hacia un blanco y hacemos esto, ¿no? Y entonces ahora estamos viendo un blanco en Q3, o sea, usamos esta regla de Q3. Entonces ahora nos dice, muévete hacia la derecha, pasa a Q1, a Q0, perdón, y deja el blanco como está. Entonces, lo que hicimos, nos movemos hacia acá. Ya no voy a escribir el blanco, entonces nos movemos hacia acá, pasamos a Q0, y ahora estamos en 0, 1, 1, ¿no? Porque aquí el blanco quedó acá, entonces este es Q0. Y ahora otra vez como que regresamos hacia Q0. Entonces, en Q0 estamos viendo el 0 y nos dice, bueno, ahora borra el 0. O sea, aquí escribimos el 0. El blanco ahora es blanco. Nos movemos hacia la izquierda, pero pasando a Q1. Y bueno, esto de acá lo que hicimos fue borrar, entonces nos queda 1. Entonces ya hicimos esto, ¿no? De hecho, otra vez lo ignoramos porque ya estamos Q1, 1, 1. Y en Q1 nos dice, bueno, estás en Q1, pasa a Q2, moviendo, o sea, muévete a la derecha, pasa a Q2, y ahora estás escaneando el 1. Ahora estás en Q2, y te dice, bueno, ahora estás en Q2, estás escaneando el 1, muévete a la, los 1 se quedan como están, y te mueves a la derecha con Q2. Entonces, de hecho, ahora lo que estás escaneando es un blanco.
luego nos movemos hacia acá. Luego, si escaneas el blanco, nos dice pasa a Q4, pasa a Q4, pero muévete a la izquierda y deja el blanco como está. Entonces pasamos a Q4, acá nos movimos hacia la izquierda, o sea, nos movimos hacia acá, entonces estamos en Q4, y dejamos el blanco como está, entonces el blanco no le pasa nada. Entonces ahora estamos escaneando el 1. Entonces ahora estamos en Q4 con el 1, entonces en Q4 estamos escaneando el 1. Entonces nos dice, este 1, bórralo, muévete a la izquierda y quédate en Q4. Entonces borramos el 1, bueno, nos vamos a la izquierda con Q4, y nos queda nada más un 1 porque este ya lo borramos, ya no pongo el blanco, ¿no? Lo borramos. Entonces ahora dice Q4, ¿qué dices acá? Otra vez, muévete a la izquierda. Ya como que, a ver, muévete a la izquierda, o sea, porque hacemos lo mismo, ¿no? O sea, nos vamos a la izquierda, entonces nos queda acá Q4, blanco, blanco, y ya, ¿no? Bueno, o sea, borramos este, ¿no? Borramos este de acá. Entonces, bueno, nos queda un blanco, estamos escaneando un blanco. Entonces, lo borramos, ¿no? Porque especialmente vemos el 1, o sea, nos borramos, nos movemos a la izquierda. O sea, de hecho nos movemos hacia acá, ¿no? Pero acá hay un blanco, entonces ya no hay nada que hacer. Entonces ya, como que de hecho ya lo que hicimos fue borrar toda la cinta. Pero ahora dicho, bueno, estás en Q4, ahora pasa a Q6, muévete a la izquierda y escribe un 0. O sea, el blanco, escríbelo como un 0. Entonces, lo que hacemos es movernos a la derecha, perdón, nos movemos hacia acá y escribimos un 0. Entonces, pues realmente no voy a escribir el blanco porque lo que hacemos es pasar a Q6. Bueno, nos vamos más bien al revés, ¿no? Porque nos movemos acá, entonces este blanco lo escribimos como 0 y nos movemos hacia la derecha, entonces quedamos aquí en Q6. Y aquí, bueno, estamos escaneando un blanco, pero realmente no. Entonces, ya llegamos a Q6, ya no se detiene porque ya no hay nada que hacer, o sea, llegamos a este punto, pero vemos, precisamente, o sea, lo que vemos es que lo que pasó es que mi máquina de Turing ahora está en Q6, llegó a un estado final, y tiene, precisamente, o sea, tiene un 0 en la cinta, y está escaneando un blanco, ¿no? O sea, está así, así. Pero lo importante aquí es el 0 que dejó en la cinta, porque precisamente teníamos 2 menos 1, y lo que me está diciendo es que hay un 0, y ese 0 precisamente codifica un 1, porque decíamos, si es o sea, el 1, bueno, los enteros se codifican por cuántos ceros tengamos. Tenemos un 0, entonces lo que me está diciendo es que esto es igual a 1, ¿no? O sea, porque lo que tengo es que f de 0, 0, 1, 0 es igual a 0. Pero esto codificaba, o sea, digamos, este 0, 0 codificaba 2, el 1 codifica el minus, y el 1 codifica el 1. Entonces, 2 menos 1 es igual a este 0 que codifica un 1. Entonces, 2 menos 1 es igual a 1. O sea, llegamos a un resultado correcto. De hecho, podemos comprobarlo para otros resultados. O podemos hacer 1 menos 1, que en el caso de 1 menos 1, lo que tendría que hacer es dejar todo en blanca la cinta, ¿no? O sea, no escribir ni un 0, dejar todos blancos. Y en casos distintos, por ejemplo, 3 menos 2, bueno, 3 menos 1, pues dejaría dos ceros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que hace pues a las máquinas de Turing poderosas, porque nos permite no solamente procesar y aceptar, de hecho acepta esta cadena, o sea, como lenguaje acepta esta cadena, pero también regresa a una cadena de salida, que es un resultado de una operación, de un cómputo, ¿no? Que en este caso es pues la función monus, decíamos, no menos sino menos. Entonces, aquí está, por ejemplo, esta operación 3 menos 2, o sea, pasa lo mismo aquí, otra vez, hace un montón de cosas. Igual lo pueden, no, ya vimos un ejemplo, entonces llegamos a otra vez a que queda un 0, entonces 3 menos 2 es también 1, entonces queda 1, ¿no? Aquí es un poco diferente la codificación, es 0, 3 y 2, 0, ¿no? Entonces, eso es lo que hace la codificación. Entonces, pues vemos que es, de hecho, vamos a ver otras implementaciones más importantes, por ejemplo, acá tenemos una de producto. Esta, por ejemplo, calcula el producto entre dos números. Por ejemplo, aquí tenemos el producto 2 por 3 y tenemos que la salida tiene que ser 6, ¿no? Entonces, de hecho, lo que regresa son precisamente, bueno, van a ser estos 6 dígitos, esos 6 ceros, ¿no? Si no me equivoco. Entonces, va a hacer algo de esta forma. Entonces, bueno, hasta acá, ¿no? 6 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, podemos hacer operaciones con las máquinas de Turing. Y eso va a ser precisamente muy, muy poderoso, ¿no? Porque al final, como decíamos,
las máquinas de Turing van a ser modelos teóricos de las computadoras, de las máquinas computadoras, las computadoras que conocemos, ¿no? Entonces, no sé si hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta. Esta parte va a ser esencial, entonces no sé si tienen preguntas, dudas sobre esta parte del cómputo. ¿Vamos bien? También es importante ver cómo codificamos los números, los dígitos. Por ejemplo, podríamos usar una codificación que fuera binaria, o sea, que en lugar de tener, indicar al número 3 por 3 ceros, que lo indiquemos por su número binario, que sería 1, 1, ¿no? Si no me equivoco. Tendríamos que usar otro signo para el separador, por ejemplo, 1, 1, el 2 sería el 10. Podríamos hacerlo, pero es más complicado, ¿no? Como que, o sea, también se puede hacer esa codificación, pero es un poquito más complicada hacer el modelo, o sea, se requiere una máquina más complicada. Pero también se puede hacer, ¿no? Se puede sin duda hacer. Eh, pero bueno, de hecho, pues algo que podríamos hacer intermedias, por ejemplo, una máquina de Turing que tomara el código binario, por ejemplo, 1, 0, el 1, 1, 1 o el 1, 0, y nos regresara el código de esto, que sería una subrutina, entonces al 3 lo transforma en 1, al 1, al 1, 1 lo transforma en 3 ceros, y el 1, 0 lo transforma en 2 ceros, y ya después como que se regresa e inicia en Q0, o sea, como hacer una subrutina, y que ya haga este cómputo, ¿no? Entonces también podríamos hacer eso, pero otra vez son más cálculos, son más puntos. De hecho, vamos a ver más adelante el concepto de subrutina, ¿no? Que también es importante. Aquí tenemos una subrutina. Entonces vamos a ver más adelante este tipo de cosas, ¿no? Entonces, dudas, preguntas hasta acá. ¿Vamos bien? Déjenme.